hoy, que es un poco finalizar con el recorrido de la unidad 2. En primer lugar, vamos a retomar un poco lo que trabajamos bueno, me alegro, Mauricio, que estés cada vez mejor. ¿Qué dudas quedaron con respecto a la clase anterior, con respecto al diseño curricular, digamos, y a la prescripción de este documento? Ninguna, fue clara la clase de Claudia. Bien. Lo que sí, bueno, va a implicar que ustedes de alguna manera empiecen a leer, ¿no? Después, o sea, el documento, el diseño curricular, para que ustedes de alguna manera tengan acceso, digamos, para empezar a delinear, ¿no? O a repensar el tema de los contenidos, sí, sí, en realidad, bueno, cuáles son aquellas dificultades, aquellos contenidos que de alguna manera nosotros no tenemos en claridad, ¿no? Para ir, digamos, armando nuestro esquema conceptual para nuestro futuro desarrollo de las clases, ¿sí? Bueno, entonces nosotros habíamos visto hasta la clase pasada, habíamos visto, digamos, el diseño curricular, por un lado, como prescripción, ¿sí? Como este documento público. Por otro lado, también habíamos hablado o habíamos empezado a trabajar un poco el tema de, digamos, ¿no? La cuestión del desarrollo curricular, ¿sí? Que era esta cuestión, este movimiento que se genera que se genera al interior de las instituciones, porque también es necesario señalar que, digamos, las instituciones son conjuntos de personas y estas personas también interactúan, también leen o revisan los diseños curriculares a la luz de sus supuestos básicos subyacentes. La institución también relee, digamos, los diseños curriculares a la luz no solo de la o sea, no solo de acuerdo a los supuestos básicos, sino también atendiendo a la población o a la población, digamos, o en el lugar donde se inserta, la población a quienes se atiende, ¿sí? Y también, bueno, esta cuestión que me parece importante señalar que, digamos, que en toda propuesta o... sí, Diana, perdón, Diana hace una pregunta con respecto al material bibliográfico, sí, hasta Bordí y Gross, sí. Y en realidad tenemos que tener en cuenta que también en la institución, o sea, digamos, está también este diseño curricular como documento, como prescripción, entrelazado también con lo que prescribe el programa de educación sexual integral y a su vez lo que prescribe la resolución 311 del Consejo Federal de Educación que plantea, digamos, la incorporación o digamos, el derecho del sujeto con discapacidad a o sea, certificar, terminar, ¿sí? La escolaridad secundaria. ¿Sí? Por eso, también en el marco de estas instituciones educativas, un poco de carácter de educación secundaria, sabiendo que la secundaria es obligatoria, ¿sí? Prevé la incorporación de sujetos con discapacidad. Por lo tanto, esta institución, o sea, digamos, cuando vamos a poner en acto, perdón, este diseño curricular, juegan todos estos factores, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No. Ah, ok. Bien. En realidad, bueno, ustedes saben que ayer justamente estábamos hablando en otro
encuentro sincrónico, el tema, bueno, de, digamos, en la incorporación de los estudiantes con discapacidades no solo sensoriales, sino las discapacidades de tipo intelectuales. Por lo tanto, también operan en el marco de una institución escolar, ¿sí? Los, digamos, los profesores de educación especial que son considerados profesores de apoyo a la inclusión, ¿sí? Ustedes de alguna manera también tienen que trabajar en sus futuras prácticas docentes digamos, en acuerdo con el profesor de educación especial, ¿sí? Eso que estás explicando quiere decir que, por ejemplo, ¿no? Para entenderlo bien, o sea, ¿cómo sería? Yo preparo mi clase, o mi proyecto para trabajar, no. Si tengo algún chico que tiene necesita a alguien que le dé o alguna integración, va a venir un profesor a adaptar los contenidos para darle a él. O quiere decir que nosotros tenemos que hacer todo ese trabajo. No, en realidad en realidad primero te quiero señalar algo, Silvana. No es lo Sí. mismo hablar de integración que hablar de inclusión, ¿sí? Esto es un tema o un paradigma que se plantea en la educación especial. Cuando yo hablo de integración, el sujeto, ¿sí?, que porta una discapacidad, ¿sí?, se tiene de alguna manera que incorporar o a la vida común institucional. Cuando hablamos de inclusión, ¿sí?, la institución escolar se tiene que acomodar, ¿sí?, atendiendo a cada una de las diversidades. Es por eso que en realidad vos podés plantear tu proyecto, tu propuesta de enseñanza con las características que tenga, y en realidad vos se lo vas a ofrecer a la MAI, y la MAI va a ver qué tipo de acciones para que el sujeto ingrese al diseño curricular, ¿sí? Define ella. ¿Sí? Genial, genial, genial. Pero en realidad lo que sí tenemos que tener en claro que el primero, o sea que digamos que estos son los famosos proyectos pedagógicos individuales, sí, pero siempre tiene que haber acuerdo con los padres, ¿sí? Si el padre no está de acuerdo, ya está, ¿sí? Genial, genial. Bien. ¿Y las MAI están para todos los niveles? O sea, yo me refiero a si, por ejemplo, la educación nocturna de adultos, igual uno puede solicitar un MAI. Sí, porque es una escuela secundaria con la modalidad de jóvenes y adultos, pero a su vez esta modalidad de jóvenes y adultos tiene la característica, digamos, de atender, ¿sí?, a todos los sujetos. Entonces sí tiene que ir. Profe, acá Genial. Luis ya me dice que no puede ingresar. No sé si te aparece ahí. Nadie me aparece en sala de espera. Nadie me Bueno. aparece. Sí, no, nadie me aparece. Sí, es así, Silvana. O sea, digamos, todos tienen derecho. Ahí entró. Ahí entraron como 3 o 4. Sí, hablamos del estudiante como sujeto de derecho, ¿sí? Genial, gracias. Bien, bien. Bueno, vamos a seguir un poco con el desarrollo de... ¿Sí? ¿Puede dar un ejemplo de inclusión y un ejemplo de integración? Porque es como que es algo, un hilo muy delgado ¿no?, que separa las dos cosas. A ver. Vamos a tomar. Cuando hablamos de integración, por ejemplo, vamos a decir un caso de un chico que tenga problemas motores, ¿no? Que tiene dificultades motoras. Entonces, cuando hablamos de integración, el chico, de alguna manera, se va a tener que acomodar como sea, ¿sí? Suponete si le hacen trabajar con un lápiz, por lo general el chico que tiene dificultades motoras tiene problemas de motricidad fina. Entonces, en un contexto de integración,
el chico debería, ¿sí?, trabajar como pueda con ese lápiz. En el caso, eso sería, o sea, el chico se acomoda, digamos, a los parámetros que se supone que están pautados acerca de la normalidad en la escuela, ¿sí? Y, por ejemplo, digamos, pensándolo desde un paradigma inclusivo, ¿sí?, nosotros tenemos que buscar todos los medios para que el sujeto, digamos, no necesariamente tenga que usar el lápiz como se prescribe que debería ser usado el lápiz. ¿Te quedó más o menos claro esto? También estaba pensando en un ejemplo que tiene que ver con la identidad de género, por ejemplo. Si vos fíjate que una práctica integracionista es la utilización de los 2 baños, ¿sí?, hombre y mujer. Pero en realidad, si estamos dentro de un paradigma de la inclusión, debería haber o sea, o no deberían estar esos 2 baños clasificados, hombre y mujer, ¿sí? O debería haber un tercer año para quienes no se sientan identificados con ser hombre o mujer, ¿sí? Si es una práctica inclusiva. O sea, no necesariamente, o sea, la escuela se tiene que revisar en una práctica inclusiva a sí misma, dejando de lado estas visiones, digamos, blanco y negro, ¿sí? Y en realidad atender a cada una de las diferencias o las diversidades, no las diferencias que hay dentro de la escuela, ¿sí? ¿Ahí, Adriana, quedó? Sí, sí, gracias. Bien, ¿sí? En realidad el tema es de hablar de prácticas inclusivas es interesantísimo porque implica romper con muchos paradigmas. Quizás ustedes son más jóvenes, pero digamos, en la escuela secundaria, más allá que ustedes son jóvenes y vienen con otra formación, en las escuelas también se viven, ¿sí?, situaciones que tienen que ver con estos paradigmas de la modernidad. Por ejemplo, otro de los casos que podemos hablar de una práctica integracionista y una práctica inclusiva, también, Adriana, podríamos pensarlo en el tema de la identidad de género. Vos sabés que hay una ley que plantea que cada uno se lo debe llamar como se siente identificado, no como que lo que plantea el documento. Si yo estuviera en una práctica integracionista, sí, voy a nombrarlo a este sujeto o a este estudiante de acuerdo a lo que dice lo que dice el documento y no atendiendo a cómo él se identifica, ¿sí? Digamos que es como que romper la escuela, ¿no? Se tiene que rearmar la escuela teniendo todas estas situaciones que están planteadas desde las normativas. Sí, Adriana. O sea que se estarían abandonando las prácticas integracionistas. ¿Se tendría? Se tendría. Muy bien, le dijiste Ahí, potencial. Muy bien. perfecto. ¿Sí? Ahí me quedó Lo que, clarísimo. lo que pasa que hay que tener en cuenta también qué pasa con los supuestos, digamos, o sea, o estas construcciones que los actores institucionales tienen acerca de los estudiantes, del contenido y de la escuela, ¿no? De alguna manera cuesta mucho cambiar a veces estos paradigmas, porque están arraigados en nosotros, ¿sí? Bien, bueno, vamos a empezar un poco, espérenme un chiquitín. Bien. Bueno, esto cuando hablábamos del currículum, ¿sí? Lo que de alguna manera también habíamos hablado de alguna manera que en primer lugar el currículum estaba planteado como este documento escrito, ¿no? Esta prescripción, estas líneas de acción, esta norma, ¿sí? Cuando en realidad vuelve, o sea, o se hace carne al interior de las instituciones escolares, de alguna manera empiezan a surgir estas preguntas, ¿no? A ver, algunas prácticas se niegan o algo que está en la prescripción se niega, se oculta, se ausenta, digamos, como que son preguntas. ¿Por qué?
Porque cuando comienza, digamos, el diseño curricular en su devenir, de alguna manera suceden cosas por los actores que están destinados a poner en acto este diseño curricular. Entonces, por un lado tenemos, ¿sí? En primer lugar tenemos esta norma escrita que se puede denominar el currículum prescripto, el currículum manifiesto, ¿sí? Y de alguna manera está, por un lado, están planteados los contenidos que deben de ser enseñados, ¿sí? Y por otro, ¿sí? Aquello que nosotros como actores institucionales definimos que deben ser enseñados, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto está planteado, en primer lugar, en nuestra programación de la enseñanza, perdón, y por otro lado, se debería poner en acto dentro de la escuela, dentro del aula, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Jimeno Sacristán, un pedagogo español, que dice, que me pareció muy interesante esta cuestión que se plantea cuando nosotros ponemos en acto el diseño curricular, ¿no? Que a veces, más allá, ¿sí? O sea, una cosa es lo que los docentes manifiestan, que es lo que tienen que enseñar, y otra cosa es lo que enseñan, ¿sí? Por un lado, esta distinción. Y por otro lado, es lo que los estudiantes aprenden. Y acá tenemos otra denominación del currículum cuando se pone en acto dentro del aula y de la escuela, ¿sí? ¿Se entiende esta distinción entre lo que es, digamos, ¿no? Entre lo que se plantea y lo que se hace. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, nada, por ahora no. Bien. Lo que se plantea es el currículum manifiesto y el currículum que se hace o que se lleva a la práctica, ¿qué nombre tiene? Bien, lo que se pone en práctica, digamos, lo que se denomina es el currículum, digamos, por un lado es el currículum real, es lo que se pone en práctica, ¿sí? Después, lo que acá aparece también, otra distinción, que es lo que los estudiantes, ¿sí? Aprenden. Y esto se vivencia en, digamos, en lo que se llama el currículum vivido, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos, y ustedes lo han escuchado también a sí mismos, de sus propios compañeros, amigos de la vida, lo que fuera, dirían, ay, a mí nunca me enseñaron nada, ¿sí? ¿Por qué les parece que nunca, o sea, consideraron que nunca le enseñaron nada? A ver, ¿alguien está en el chat acá? Porque porque es lo que ellos aprendieron, tal cual, ¿sí? Porque en realidad, quizás algunos dirán porque no tienen una aplicación práctica, otros quizás les costó mucho, o por otro también tiene que ver con esta negación, porque supónganse, bueno, ustedes, a mí voy a tomar un caso un poco testimonial, a mí las matemáticas me costaron el doble siempre que las ciencias sociales, entonces, tal cual, Bruno. Tal cual, es así. O sea, aprende, bueno, este es un tema que es re interesante, el estudiante, cómo se aprende a hacer el oficio de estudiante, ¿no? Y han aprendido tal cual, eh, cómo aprendieron a hacer el oficio de estudiante enseguida los estudiantes. Voy a tomar el caso de la secundaria, ¿no? Que cuando dicen no me funciona la cámara, no tengo conectividad, se congelan y ya está, ¿no? Está bueno. Y claro, pasa lo mismo con las ecuaciones de segunda incógnita en el caso de los que estamos en humanidades, tal cual, ¿no? Justamente, hay cuestiones que nosotros no vamos a aprender porque en realidad no es, o sea, no tenemos deseo, nuestra estructura cognitiva, o sea, digamos, vamos a tener situaciones de rechazo, o a veces decimos, bueno,
Sí. Ahí ven lo de recién, lo que el docente enseña y lo que los chicos no aprenden, claro. Y lo que los chicos aprenden, ¿no? Digamos, el estudio también implica, o sea, el aprender es un trabajo. Guste o no guste, tiene que ver con esto. Uno tiene que cumplir con lo que, o sea, el docente cumple con lo que está manifestado en el programa, pero los estudiantes tienen que, digamos, poner lo suyo para, digamos, jugar con este objeto de conocimiento. Entonces, en realidad tenemos, por un lado, lo que nos plantea la prescripción, lo que está escrito, ¿sí? Lo que los profesores hacen, que tiene que ver con un proceso, digamos, de construcción, interpretación de que hacen los docentes de cada cosa, cada contenido que se tiene que enseñar. A mí, por ejemplo, a modo de ejemplo, me parece interesante plantear, o sea, un debate que se está dando, digamos, que no se llega a dar en la escuela, pero digamos, en el diseño curricular se habla de educación tecnológica, y por lo general lo que se enseña en la escuela es solo tecnología, y hay una diferencia conceptual en cuanto a la distinción entre tecnología y educación tecnológica, ¿sí? Cuando hablamos de ciencias sociales, por ejemplo, por lo general, cuesta mucho el trabajo interdisciplinario entre las dos, o sea, en realidad las ciencias sociales están solo planteadas desde dos lugares y no desde distintos campos de conocimiento que están, digamos, dentro de, o sea, que comprenden las ciencias sociales, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el proceso interpretativo que yo hago del diseño curricular, ¿sí? Y también tiene que ver con lo que yo pongo en acto en esta actividad que se denomina enseñanza, ¿sí? Con respecto a esos contenidos, ¿sí? Y acá y por otro lado tiene que ver con lo que los estudiantes aprenden, que más allá del factor individual, se ponen en juego cuestiones culturales, cuestiones, digamos, también tiene que ver un poco con esto que tiene que ver un poco cómo se redactan las consignas, con qué características, ¿no? Y que en realidad, de alguna manera, a veces no son claras las intenciones que tenemos nosotros como docentes, ¿no? Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? No, no. Bien. ¿A ustedes les ha pasado en su historia personal, en su biografía escolar, em, con respecto a, digamos, ¿no? A esta distinción que pudieron observar entre lo que les enseñaron y, digamos, y lo que realmente ustedes aprendieron? Yo creo que eso pasa todo el tiempo, me parece. Sí, ¿no? Bien. Sobre todo en la facultad, porque nosotros tenemos por ahí clases recontra teóricas con un profesor que es, no sé, terrible enciclopedia y tal vez uno no llega nunca ni siquiera a aprender el 20% de lo que él espera cuando llegamos a la clase. Así que Ajá. para mí es como muy real eso, sobre todo en ese ámbito. Y totalmente, sí. Porque en realidad no tienen en cuenta sus biografías escolares. También muchos de ustedes hace poco que egresaron del secundario y también al no egresar, digamos, también es cierto que no tuvieron años, por lo menos 2 años sin clases tuvieron, como mínimo. Entonces también es cierto que no se tiene en cuenta su biografía y sus trayectorias, ¿no? En realidad también... a ver, Tania, no te entiendo. Pasa también que como que cada uno interpreta cosas distintas. ¿Quiénes interpretan cosas distintas? No entiendo. ¿Tania? Bueno, Hola, sí, perdón, quise poner que, digamos que como los alumnos podemos interpretar cosas distintas de lo que nos ajá, dicen los profesores. Por ajá. ejemplo, el profesor quiere decir una cosa y nosotros interpretamos otra, y ahí se Ujú, genera como una confusión. ujú.
Bien, pero eso también tiene que ver con el docente, digamos, la elaboración de las consignas o de alguna manera lo que él plantea que debería ser enseñado, ¿no? Pero en realidad también es cierto que, bueno, que los docentes también tenemos cierto problema y sobre todo en estos contextos de virtualidad, ¿no? Ciertos problemas en la elaboración de consignas, ¿no? O de plantear, digamos, lo que queremos lograr, cuáles son nuestras intenciones de enseñanza. ¿Qué dice? A ver, espera. Espera. A mí me pasó que me enseñaron a citar textos de producción propia. Me enseñaron en la secundaria, pero nunca nos lo evaluaron. Y después en la universidad me enseñaron de vuelta, pero con una aplicación práctica. Es algo... Ay, espera que te perdí. Jazmín, a ver. Es algo que nos corregían y no se aprobaban. Sí, o también no siempre se enseñan, ¿sí? Digamos, las formas de citar. O sea, no les dieron las normas APA, por ejemplo, yo me acuerdo de estudiantes de la universidad que tuvieron problemas también con el tema de las normas APA porque no se las habían enseñado y después se les exigía. En realidad no se puede evaluar, esto lo vamos a ver en la unidad que viene, aquello que nos ha enseñado, ¿sí? Bien. Bien. Y acá empezamos con esta cuestión, ¿no? Que plantea, ¿sí? La cuestión del currículum oculto, que para ustedes quizás es una práctica que debe haber sido conocida para ustedes o vivida por ustedes en su tránsito por la escuela secundaria, ¿no? O por la misma facultad, ¿sí? En realidad, ¿qué se plantea en el currículum oculto? Digamos, oculto es aquello que no está visible, ¿no? Es aquello que no se ve. Entonces, de alguna manera, ¿sí? El docente, de alguna manera, el docente o los docentes o las docentes, enseñamos sin decir lo que se hace, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser modos de comunicación, pueden ser modos de comportamiento, modos de sentarse, visiones acerca del contenido, ¿sí? Entonces, en realidad, a veces no nos damos cuenta, supongamos, cuando tomamos, por ejemplo, voy a decir un ejemplo mío como docente de escuela secundaria, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en una escuela secundaria y los chicos, ¿sí? Estaban siempre con visera, ¿no? Y en realidad yo lo que llegaba era y le decía, sí, a los chicos que se sacaran la gorra, ¿no? En realidad yo desconocía que la gorra tiene, perdón, un significado para los chicos, ¿sí? Diferente que el que tenía para mí. El significado de la gorra. Para ellos era visera, para mí la visera era otra cosa. Y en realidad, yo que estaba poniendo determinadas pautas de conducta que me molestaban a mí, pero no tenía en cuenta tampoco el significado que tenía esa palabra gorra para ellos, ¿sí? Hasta que aprendí. Pero digamos, esta diferencia cultural también a veces nosotros enseñamos determinadas cosas y, digamos, sin darnos cuenta o determinadas pautas de conducta. En este caso era el tema de usar la visera en el aula, que, por ejemplo, yo no lo permitía, pero sí le hablaba de la gorra, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? Y con respecto a eso, profesora, si uno plantea a los alumnos, ¿no? En el caso, bueno, de la gorra o de cualquier otra cosa, ¿se puede hacer? ¿Está habilitado un docente para hacerlo, por ejemplo? ¿O cómo es? A ver, ahí ves, o sea, en realidad el tema de usar la visera, usar la capucha, todo eso está pautado, digamos, en el código de convivencia, que es digamos, un documento que se elaboran con los estudiantes y los
los estudiantes y los docentes, ¿sí? Pero en realidad tenés todo tu derecho a hacerlo, ¿no? O por ejemplo que saquen los auriculares, ¿sí? Sí. Que no se sienten en el banco, ¿dónde no se sienten en el banco? ¿En el pupitre, digamos? ¿Era Miranda? ¿Ah? ¿Cuándo? A ver. Espera. Espera que acá te perdí. Para. Algo estabas diciendo, algo, Jazmín, que no te veo acá. Vi que escribiste, pero no sé qué escribiste, espera. Dice, Porque a mí me acá pasa, ¿lo ves ahí? decían que no se sienten en el banco y después algo más decía, ¿no? Esto, cuando las maestras nos dejan jugar tal cual, ¿no? A la pelota porque es de nenes, ¿no? Bien, ahí que hay una cuestión de estereotipo, ¿no? Más allá que no creo que sea tan oculto, que no los dejen, no, porque en realidad acá hay una cuestión de estereotipo con respecto al jugar con los nenes a la pelota, que los nenes no lloren, que las mujeres jueguen en la casita, ¿no? No es simplemente currículum oculto, sino que tiene que ver acá, también tiene que ver algunas prácticas de currículum oculto, o sea, no, porque se lo plantea, no hay currículum oculto, acá está manifiesto, que le dice que no, que es de nenes, ¿sí? En el caso sería, por ejemplo, de decir, bueno, a ver, digamos, cuando hay más manifestación, digamos que está, no es directamente, sino que es subliminal, ¿sí? A ver, acá hay un nuevo mensaje. Espera. ¿Qué dice? Espera, 2 nuevos mensajes. Ah, gracias, Pablo. Por eso esto a veces... Por allí, Marisa, agregaría, ¿por qué te Buenas dicen que no tardes. te... Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen, estaba acelerado porque estaba haciendo justo otra cosa, discúlpenme. Agregaría que por allí las normas son de un espacio formal. A veces nos preguntamos por qué la escuela pide determinadas cosas, porque es un espacio con formalidad. Entonces, dependiendo de las instituciones y del grado de formalidad. Si ustedes asisten a una escuela de gestión privada, pública de gestión privada o de gestión privada completa, ustedes van a ver que hay cierto marco normativo, con el uniforme, con ciertas pautas y con lo demás. Pero bueno, también tiene que ver con el ideario de la escuela que escribieron sus padres cuando ustedes se inscribieron. Y las escuelas públicas, por allí se pide cierta formalidad. Yo les doy un ejemplo que por ahí puede resultar, qué sé yo, chocante, susceptible. Pero, por ejemplo, ir en verano en malla y jota a la escuela. Ustedes pueden decir, ¿y quién me puede prohibir? No sé si está prohibido, pautado, pero sí... Está pautado. no hay nada escrito, Marisa, pero sí habla de cierta formalidad en la vestimenta, que por allí podemos entender. No está mal que nosotros usemos esta vestimenta para ir a la playa o para el ámbito cotidiano, pero por allí en el ámbito formal se pide como cierta formalidad. Todo está discutible porque por allí en la universidad eso no se pauta y ustedes pueden ver una persona que si quiere va de ojotas. No sería lo más apropiado porque es un ámbito de cierta formalidad, pero bueno, daría para una discusión, por eso se generan estos acuerdos de convivencia escolar. Generalmente cuando se construyen, salen en las representaciones, por así de los mismos que proponen la construcción, más rigideces a veces que desde la propia escuela. Las personas, los estudiantes, tienden a marcar más cosas que no, y los padres a veces fundamentalmente piden que se marquen, porque también participa la familia en la construcción del acuerdo de convivencia escolar. Y después, en el caso de la provincia del Chubut, hay un reglamento, que es el Reglamento General de las Escuelas. Si bien es de primaria, hay mucha normativa general que rige para el funcionamiento, sobre todo con algunas pautas así globales de disciplina, muy poquitas, pero bueno, es un reglamento que es de la época de la dictadura. Todavía Claro, sigue que nunca se modificó tampoco. nunca se me... Ahí vemos El único... la debilidad vemos la debilidad de nuestra democracia, porque avanzamos en un montón de cosas, pero las normativas
generalmente terminan siendo de las dictaduras, porque casi toda la normativa que tenemos vigente, muchas si la entramos a recorrer es de la época de la dictadura. ¿Qué pasa con las democracias? Que no podemos construir un reglamento. Bueno, y ustedes saben, todo el contexto de pandemia también ha modificado. Por ejemplo, ahora tendríamos que pensar también en acuerdos con las redes sociales, en un montón de cosas que por allí, qué sé yo, las utilizamos de manera muy coloquial y cualquiera dice cualquier cosa en las redes y a veces se entiende que eso es libertad de expresión y a veces no hay un lenguaje No, apropiado, o pero, no hay, sí, como no, que pero bueno, desde yo lo tengo libre red, jurídico, a ver, pero desde lo jurídico tampoco podés decir nada, porque digamos, puede alegar la persona que decía, bueno, me hackearon en el servidor. No tenemos una normativa tal cual lo que decís vos, Pablo, que en realidad marca esto, ¿no? Que te dicen, bueno, o sea, todas las cuestiones de las redes es toda una nebulosa, ¿no? toda una nebulosa, pero bueno, también hay a veces aquí somos todos entre adultos, pero ha habido casos de grooming o de cosas de profesores hacia algunos estudiantes, de grooming digo de algún tipo de acoso sexual, de alguna insinuación, con el uso de las redes, y entonces eso es como para normarlo y para atenderlo. Pero bueno, son comentarios que voy dando. No, sí, sin duda que la cuestión, toda esta cuestión que está en la nebulosa, producto de estas cuestiones de la red, de las redes, digamos, tampoco es claro, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir un poco con el desarrollo de esta parte de la unidad, que en realidad quien, digamos, conceptualiza el concepto de currículum no oculto es Phyllis Jackson, ¿sí? Que en realidad él, a partir, ¿no? digamos, de observaciones que hace dentro de las escuelas y las aulas, va a definir el currículum oculto, ¿sí? como aquellas conjuntos o estas tipos de influencias, perdón. Perdón, sí. Como el conjunto de influencias, ¿sí? Que de alguna manera la escuela va ejerciendo, pero que en realidad no están explicitadas, ni, digamos, reconocidas en el ámbito, digamos, ni, digamos, no están explicitadas o manifestadas abiertamente, ¿no? Y esto a veces tiene que ver justamente con un poco con lo que decía Pablo. Yo no me voy a olvidar más que cuando uno, yo estaba trabajando en una escuela secundaria a la tarde, ¿no? Y en realidad era ya septiembre, octubre, y hacía calor. Y en realidad me acuerdo que la directora, cuando vieron que cuando se ingresa a la escuela se saluda, o si es a la mañana temprano se iza la bandera, y si es a la tarde se arrea la bandera, y la directora cuando estaban saliendo menciona que o sea, como hacía calor, en realidad los chicos no podían ir ni con pantalón corto, ni las mujeres con remeras sin mangas, ¿no? En realidad, eso es lo que le plantea hasta una misma profesora que justo se había cambiado para salir porque de ahí se iba al gimnasio. Pero en realidad ahí tiene que ver con esta cuestión de que justamente, ¿no? No está, o sea, no está explicitado que no se puede ir, pero sin duda, sí, no se puede ir así vestida, pero sin duda se está manifestando y que, digamos, el que no cumple con esto se supone que se les va a sancionar. Otras cosas, vieron que en las escuelas se usan las remeras de colores, porque cada escuela tiene una remera de color, ¿sí? ¿Sabían por qué son esas remeras? No, ni idea. No, ni idea, profe. Bien. Estas remeras, por un lado, o sea, no es para darle identidad a la escuela. No necesariamente, no es así justamente. El tema era que ustedes vieron que hubo una época, a veces sí, para la identificación sí, pero no por la cuestión identitaria de la escuela, sino porque por lo general cuando salían los estudiantes
de las escuelas, vieron que se agarraban patotas entre las escuelas. Entonces, para determinar cómo eran las peleas entre las patotas, para evitar problemas. Esto fue una decisión que se tomó en el entre Leu, por ejemplo, lo tomaron los directivos. Y también, digamos, si bien no era obligatorio usar el uniforme, en las escuelas le ponían, digamos, inasistencia a quien no llevaba la remera del color o la remera que se elegía para identificar la escuela, ¿no? Pero en realidad no tenía que ver con una cuestión para identificar los chicos para evitar. En la primera seguro te cubre si te pasa algo. Ah, mira, no sabía eso. No sabía eso, que te cubren si tenés el uniforme puesto, no sabía. Puede ser, entonces por eso quizás exigieron la por esta identificación para evitar problemas con los seguros. Pero digamos, la explicación que daban las directoras tenía que ver, los directivos tenían que ver esto. ¿Sí? Acá. ¿No? No llego a entender, profe, del todo bien cómo se manejaría el currículum oculto. No sé si podrás. ¿Cómo? Que no llego a entender del todo cómo es que es el currículum oculto. A ver, vamos a hacer así como Pablo tomaba como ejemplo, las escuelas confesionales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las escuelas confesionales? Las escuelas, por ejemplo, las que tienen un tinte religioso, llámese Merecidora, Don Bosco, Padre Juan, ¿no? Digamos, todos sabemos todos sabemos que todos tenemos derecho a elegir qué escuela ir y qué escuela no ir. ¿Hasta ahí está claro, Miranda? Sí. Bien. Ahora, por ejemplo, y también por ejemplo, todo docente tiene derecho a trabajar en las instituciones que quisiera. Hasta ahí vamos, ¿no? En realidad, por ejemplo, en las escuelas confesionales esto no se dice, pero una de las cuestiones que te piden es que cumplas con los requisitos que plantea digamos, las prácticas religiosas, ¿no? Ir a misa, estar bautizado, participar de la misa. Me acuerdo que, por ejemplo, en la época donde yo iba a la escuela, no estaba, ahora te doy, Mauricio, no estaban, el divorcio no existía en esa época, ¿no? Entonces, si bien todo el mundo tenía derecho por ejemplo, los profesores tenían derecho a trabajar, en el caso tuve 3 o 4 profesoras que, digamos, no se lo dijeron explícitamente, directamente andate, pero le buscaban, digamos, los actores institucionales de la escuela le buscaban caminos para que las profesoras renunciaran porque no cumplían con estas normas de estar casados de acuerdo a las normas de la iglesia. O, por ejemplo, en su momento, cuando yo tuve dos estudiantes que quedaron embarazadas. Y en ese momento, o sea, le dijeron que bueno, que no había más lugar para ella, que se tenían que buscar otra institución porque no cumplían, digamos, el requisito de, o sea, casarse y después quedar embarazadas, ¿sí? ¿Entendiste, Miranda? Claro. Sí, ahora eso me ayuda a entender mejor. Marisa, Bien, a ver acá. ¿le puedo agregar algo? Para un chiquitín, porque acá tienen el chat. Era todo un tema aceptar o no laicos. Sí, sí, Pablo. Sí, Pablo. Pablo. Pagué y no podía prender el micrófono porque estoy tipeando también. Lo oculto lo pone en relación a lo explícito. Vos tenés un currículum que es explícito, que te dice el diseño. Usted tiene que enseñar esto en sociales, esto en lengua, esto en naturales. Eso es el currículum, explícito o prescripto, que es lo que te fija. Pero la escuela, además de intentar enseñar eso que está prescripto, enseña muchas otras cosas que no están escritas, que no están declaradas,
que no las declara, pero las enseña. Por ejemplo, los valores. Los valores. Hay escuelas, vuelvo a lo confesional, hay escuelas que enseñan determinados valores. A veces hay un programa o hay un proyecto de valores en la escuela, bueno, ahí por ahí se pueden explicitar. Y a veces no, a veces no. Todas las pautas de convivencia y normas que vos aprendés en la escuela es parte del currículum oculto. Vos aprendés que con el director no le podés contestar o no podés tener determinados tratos. Todo eso es formativo. Por ejemplo, lo que tiene que ver cómo te moves al interior de la escuela. ¿Cuáles son las cuestiones que podés hacer para poder vivir en esa escuela o convivir en esa escuela? No, todo eso es formativo. Es formativo. Por allí, el contenido de los recreos. No, pero el contenido de los recreos te forma a vos. Los espacios que la escuela genera y que no están explícitamente en el diseño curricular, charlas, películas que se proponen para ver, que por ahí, bueno, pueden formar parte del curso, pero las actividades que la escuela a veces genera, que no están planificadas o no están explicitadas, también son formativas. Hay como un currículum oculto. Un currículum oculto. Por ahí hay escuelas que tienen un ideario que le dan la palabra al estudiante y hay otras que los estudiantes son muy silenciosos. Las escuelas técnicas, sin ser ánimo crítico, son como más estrictas y más rígidas. Los chicos se disciplinan mucho más que en Bueno, una, más por machistas ejemplo. también. También, bueno, no quiero meterme en eso, pero, por ejemplo, ustedes van a la escuela de arte a las 7:59 de Trelew y van a ver que los chicos están con la guitarra, se expresan más. Bueno, es parte del currículum oculto de esa escuela. Yo, por ejemplo, cuando iba a observar a los chicos, que soy profesor de práctica, qué sé yo, me encantaba, porque los chicos enseguida hacen algo de música, salen al patio y a ellos les gusta el arte, la música, se ve que tienen materias de ese tipo, entonces los chicos se expresan. Bueno, eso es parte de el currículum oculto. En una escuela técnica sería diferente, habría otro contenido formativo no declarado, muy disciplinado, más rígidas tienden a ser. Pero el currículum oculto tenés que entenderlo en oposición al explícito. El explícito te dice, usted tiene que enseñar esto, esto y esto. Usted como futura profesora tiene que dar esto, futura profesora de historia, creo que eras vos, Miranda, que estudias historia. Tiene que dar esto, esto. Pero hay cosas que no se declaran y también se enseñan, y que tienen a veces más impacto que las que se dicen enseñar. Y sí, tiene que ver muchas veces, y además después te quedan grabadas, digamos, en tu inconsciente y a veces lo pones lo manifestás no abiertamente. A mí me pasaba con el tema de ser zurda, ¿no? Era todo un problema ser zurda porque me habían, digamos, no habían escrito que no podía ir a la escuela una zurda, pero bueno, en realidad me volvían loca. Bueno, ¿Sí? pero Marisa, si vos ves las monjas, el zurdo era como la mano del diablo, más o menos. O Ah, la mano de la corrupción, viste que estaba en la Edad Media, estaba esa concepción. bueno, Había como yo ya que estamos, les voy a hacer una confesión a los chicos y las chicas que son de historia. Yo iba a la escuela de monjas y había una monja que, ¿no? Y entonces decía que Marx era ateo. Entonces que en realidad, si el que leía Marx es en contra de la autoridad, y lo marcaba tan fuerte que era terrible, ¿no? Fíjense a dónde llegó el lugar del adoctrinamiento, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con todo lo que era, digamos, materialismo histórico, ¿no? Porque sí, terrible, pero bueno, era lo que tenemos. Mauricio, vos habías levantado la mano, perdón. Mauricio, No, está bien. Es que, hola, ¿me escuchas? ¿sí? ¿Sí? No, Sí, en Mauricio. realidad quería apuntar algo en el chat y presioné mal. Que no, está bien. ¿Con Quería qué? apuntar esto del Colegio Padre Juan, nada más. ¿Qué pasa con el padre Juan? No, que yo estuve de docente ahí y el dilema era si se aceptaban profesores laicos o no. Es que al principio cuando había muchos curas no era tan necesario tanto en el Padre Juan, ¿no? En el María Isidora la mayoría de las monjas eran profesoras cuando yo iba, pero después no sé, no había tanta monja, entonces dejó de ser tan, o sea, está Victoria de Bahía Blanca, digamos, pero no hay tanta monja, porque no hay.
Marisa, por ahí podés contar el Claro. caso de tu profesora que cuando se separó no quiero ¿Ya le nombrarle. contó? Ah, ya lo Yo lo contaste. conté. Sí. Le contaste ese caso, que bueno, es muy, Sí, muy, muy es conocido. paradigmático, sí. Sí, O sea, sí. mi estudiante que le dijeron que se fuera porque no había lugar para ella porque estaba embarazada. O sea, y fíjense que va en contraposición del ideario de Don Bosco, porque Don Bosco justamente habla de un método preventivo. Y justamente las escuelas deberían ser esos espacios para que sean preventivos y deberían acompañar a los chicos. Pero como rompía con las iglesias, con los marcos de lo que planteaba la iglesia, la sacaron. Y además era una mamá muy comprometida, digamos, o sea, la familia era comprometida con la iglesia y todo. Pero bueno, el tema tenía que ver con, o sea, le echaron, digamos, así de simple, le echaron, ¿no? Y digamos que, bueno, esto es un poco lo que estábamos diciendo, o sea, lo que un poco decíamos Pablo, digamos, y también eran, digamos, estas cuestiones, las influencias de la institución educativa. Cuando hablamos de una institución, estamos hablando de un grupo secundario, ¿sí? Que tiene reglas, ¿sí? Y que tiene una función. Por un lado tenemos la institución a nivel micro y por otro lado el sistema educativo, perdón. Bueno, totalmente de acuerdo. A ver, por algo también la Iglesia Católica está perdiendo adeptos. A ver, ¿por qué tienen tantos adeptos las iglesias evangélicas y no tanto la Iglesia Católica? Yo creo que, bueno, que se debería pensar y, bueno, gracias que tenemos al Papa Francisco, que en realidad tiene otra mirada en torno a la vida dentro de la iglesia, pero bueno, sí, la iglesia está perimida en sus planteos, la iglesia católica, ¿sí? No sé de las evangélicas o no sé de las otras iglesias porque no participo, pero en su momento todos estábamos bautizados, la mayoría, a excepción de los galeses que eran anglicanos, ¿no? ¿Algún comentario más? No. Porque estoy entre mirar el chat y la clase. Bien. Bueno, esto tiene que ver con las instituciones, ¿sí? Con los actores que componemos la institución y el ideario de la institución, lo que plantea el sistema educativo, ¿sí? Digamos, después esta cuestión que tiene que ver con también, bueno, a ver, quiénes están en condiciones de rendir, cómo, ¿no? Digamos, todo tiene que ver con esta cuestión, lo normativo, lo que está manifiesto, pero después la puesta en acto que tiene que ver con algunos elementos que no están, digamos, explicitados y que a veces, digamos, tiene que ver con, cuando hablamos de este ideario de la institución, tiene que ver con la construcción ideológica que tienen los actores de la institución o asimismo la institución en sí misma. Y también tiene que ver con, digamos, las construcciones ideológicas que tenemos a veces los docentes acerca de los estudiantes. Fíjense cómo también cuesta pensar diferente o sea, a los estudiantes. Muchas veces vamos a la sala de profesores y decir, bueno, ay, fulanito tal es un vago, este no hace esto, este debería estar acá, sino que debería estar en una escuela especial, ¿no? Todo esto tiene que ver con construcciones que tienen que ver con estos supuestos y que en realidad no está explicitado, pero digamos, ya tenemos hecho un preconcepto acerca de él o de las estudiantes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, entonces teníamos el currículum prescripto, como lo había dicho al principio de la clase. Sí, el currículum, digamos, el currículum oculto, ¿sí? Digamos, el currículum también vivido, cómo lo sentíamos nosotros. También esta cuestión que tiene que ver con el currículum de tipo ausente, ¿sí? Entonces, no aquellos contenidos que no se enseñan, que el docente o la institución no lo enseña por cuestiones que tengan que ver con lo ideológico, o también tienen que ver con estas miradas, ¿sí? Que el docente no sabe ese contenido a enseñar, ¿sí?
¿Alguna pregunta hasta acá? Digamos, que en realidad también tiene que ver con esto, ¿no? Que no hay una traducción directa, o sea, a ver, no hay una relación directa entre lo que está prescripto y lo que se enseña, ¿sí? Por diferentes países que tiene que ver con nuestras propias... Sí, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? Profe, a mí no me quedó claro qué era el currículum manifiesto. No sé si podría explicar. El manifiesto del prescripto, lo que está escrito, el documento. Eso que estuvimos viendo con Claudia la semana pasada. ¿Hasta el era? Ah, ahora sí, profe. Pensé que tenía que ver algo con cómo enseñaba el docente. Había entendido mal. No, justamente, no, digamos, lo que está manifiesto es lo que está planteado. Después, ¿qué pasa? En este camino, ¿sí? De reelaboración, retraducción que hacen los docentes, ¿sí? Se puede dar esta cuestión de que, bueno, hay contenidos que no se enseñan, entonces va a ser el currículum nulo, ¿sí? Entonces, después, por otro lado, tiene que ver cómo lo vivimos nosotros, ¿sí? Y hay cosas que directamente también, digamos, hay contenidos que directamente ni se ven ni se tocan, que sería el currículum nulo, ¿sí? Nada, ¿no? Esto, bueno, también tiene que ver a veces cómo, digamos, estaba pensando que a veces, digamos, entre lo que uno a veces lo que se plantea que se va a hacer y después la puesta en acto, a veces hay docentes que van directamente a charlar con los chicos y los chicos dicen, ay, qué peor este profesor, pero nunca me enseñó nada. ¿Sí? ¿A ustedes les ha pasado en su historia escolar? ¿O no? Parece que no. Sí, pasa. Espera, a ver, espera. Bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, ninguna, profe. Sepan disculparme, pero me parece que tengo como una... Debe ser efecto de la vacuna, que tengo como... me cae un poquito de agüita. ¿Sí? Bien. El currículum real tiene que ver aquello, ¿sí? Digamos, y por un lado es... Sí, por un lado habíamos hablado de currículum vivido, aquello que nos tenía que ver con aquello que los estudiantes lo percibían, y el currículum real, digamos que es directamente la experiencia que tienen los estudiantes en el aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá, tal cual dice la diapo, digamos, es el espacio, ¿sí? De unión entre lo manifiesto, ¿sí? Y lo oculto. Cuando hablamos de intersección, que estamos hablando de una conjunción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces se van a tomar o se ponen en acto las decisiones que tienen que ver, que están explícitas, y aquello, ¿sí? Que no está previsto en la cuestión implícita, ¿no? Entonces, digamos, el currículum real es lo que se compone en acto digamos, lo que se pone en acto dentro del aula, no dentro de la situación, en esa actividad de enseñar, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien, esto ya lo dije. No, ninguna. Bien. Bueno, esto lo habíamos dicho, que los contenidos, o sea, el currículum Bien, habíamos hablado, no me acuerdo, porque tuvimos el feriado ¿hablamos de PEI o no hablamos de PEI? De proyecto educativo institucional. Sí, algo habíamos hablado, pero muy poco. Bien. Cuando hablamos del proyecto educativo institucional, digamos, la institución escolar, sin más allá, que es este espacio físico donde
digamos, también es un conjunto de, o sea, es un grupo secundario que se caracteriza por un conjunto de actores, ¿sí? Y en realidad el proyecto educativo institucional es, digamos, la herramienta, es el, digamos, el vector, es, digamos, la línea, ¿no? Que va a comunicar, de alguna manera, esta propuesta integral que tenemos acerca de lo que debería ser esta institución educativa en este lugar, en este contexto, ¿no? Y con estos actores. En realidad lo que es un espacio, es un trabajo de construcción colectiva. En realidad los PEI sí se deberían, pobre Luis Huenchuyán, se les deja cortar internet cada 2 minutos porque está pidiendo incluirse sin incluirse. Entonces, en realidad, el tema es que, digamos, los proyectos educativos institucionales deberían variar atendiendo o cambiar en cuanto a su ideario a la población, atendiendo a los docentes que la conformen, el equipo directivo que está a cargo de esa institución. ¿Sí? Es un trabajo colectivo, colaborativo. ¿Sí? En las escuelas secundarias es muy difícil, si a veces digamos, muchas escuelas secundarias no tienen su proyecto educativo institucional y después, por otro lado, no siempre se va construyendo año a año. Entonces, por eso, en realidad, bueno, una de las características es que fundamentalmente es un instrumento político, ¿sí? Porque conduce, digamos, o delinea cuáles son las líneas de acción de la escuela, ¿sí? Y que en realidad de alguna manera va delimitando cuáles son las tareas a cada, digamos, a cada dimensión de la institución. Es decir, por un lado tenemos los docentes que refieren a la dimensión pedagógica didáctica, tenemos la cuestión administrativa que refiere específicamente, digamos, al cuidado de las cuentas públicas, y por otro lado, refiere, digamos, en la cuestión administrativa y la cuestión organizacional, ¿sí? Que tiene que ver en cuanto a la propia estructura de la escuela. En realidad, esta propuesta de trabajo o esta directriz, en realidad está bien, o sea, en realidad, ¿qué pasa? No puede dejar, o sea, este proyecto se construye atendiendo, ¿no? A las líneas de política pública y a los actores institucionales. Y por otro lado también tenemos la incidencia de la variable comunitaria, que tiene que ver aquellos actores que inciden dentro de la escuela, que llámese padres, ¿sí? De contexto sociocultural, ¿sí? Dónde está el barrio, donde está inserta. Y una cosa que me olvidaba es que también, quienes también tienen voz y voz, o sea, voz en la construcción de este proyecto educativo institucional, son los estudiantes y también el personal de Mastranza, ¿no? O los auxiliares de la educación. Bien, entonces, en realidad tiene que ver con una estrategia, o sea, digamos, en este momento, o sea, la institución educativa se piensa a sí misma y de alguna manera va a pensar cómo estratégicamente, ¿sí? Poder lograr ese ideario, o sea, o esa institución que se quiere tener, ¿sí? En realidad acá lo que tiene que, o sea, en realidad, ¿por qué se habla también de un proyecto educativo institucional? Porque el haber, digamos, diferentes actores incluidos, en realidad, estos actores se comprometen, ¿sí? En la construcción. ¿Por qué? Porque en realidad son decisiones consensuadas, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo que se hace para, digamos, ver o analizar o tener una visión de la escuela, en realidad se realiza una técnica que se denomina FODA, ¿no? Que esta técnica viene digamos, viene de la mano, digamos, de la parte de la organización empresarial, ¿no?
y que tiene que ver con que la FODA es fortalezas, ¿sí? Oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, todos esos actores van a decir, bueno, a ver, esta institución escolar, ¿qué fortaleza tiene? ¿Sí? ¿Qué debilidad? ¿Qué factor externo o dentro de la institución puede afectar o puede amenazar a la institución? A ver, espérenme un chiquitín, chat. Y de Matías, ¿vos dónde estudiaste? Matías. A 7:30, profe, orientación turística. ¿Y cómo que era FODA? ¿Qué era materia FODA? ¿Qué tenían? ¿Qué hacían? Servicios promocionales, paquetes turísticos y también promoción de productos, no entendía muy bien esa parte, pero la cuestión es que había una materia que hablaba mucho de eso y no lo hicieron muy seguidas veces. Es como un diagnóstico, Claro. profe, la fortaleza, Claro. las oportunidades, debilidades, amenazas. Claro. Claro, o sea, vos en realidad lo estás viendo que en función del turismo, digamos, vos querías poner una agencia de turismo, querías hacer algún tipo de agencia o sea, promocionar algún lugar turístico para visitar, entonces tenés que hacer, digamos, como un estudio viendo la fortaleza, las oportunidades, la debilidad y las amenazas. Y en la ENED lo mismo para realizar el trabajo, digamos, final de sexto año. ¿Sí? Y bueno, esto se toma en todos los ámbitos, en realidad es como que hacer un diagrama para ver, bueno, a ver qué cosas puedo poner en, digamos, qué es lo que tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que me puedo obturar esto? ¿Cómo lograr o cómo llegar a lograr este objetivo? ¿Sí? O esta visión de la escuela, en este caso, pero bueno, también tiene que ver con el turismo, ¿no? Bien. Bueno, esto habíamos hablado que participaban todos los actores institucionales, sí, va de alguna manera a tener en cuenta todas las voces y es un instrumento público. Y de alguna manera esta historicidad, a ver qué plantean acá en el chat. ¿Qué quieres decir, Mauricio, con eso? Yo trabajé hace un tiempo en una escuela periférica y se hicieron varias... A ver, espera que no te escucho bien, Mauricio, espera. Ahora que pongo los auriculares los dos. Dale. Hola. Sí. Yo trabajé en una escuela periférica, de la periferia de Trelew hace un tiempo, y hablaban mucho del mandato institucional que habían hecho entre docentes, auxiliares y padres de los chicos. Y se usaba mucho esa palabra, fue hace muchos años, de mandato institucional, como que bueno, dentro del mandato institucional estaba hacer todo lo posible porque los chicos no desertaran de la escuela. Era, digamos, como una de las premisas básicas de todo armado, de todo proyecto que teníamos, era ese, tener en cuenta ese mandato institucional. Bueno, el mandato tiene que ver con una orden, ¿no? Entonces esa era una orden consensuada entre todos, pero ahí, por ejemplo, también tenés el mandato de la escuela secundaria en su momento, que era la exclusión. Entonces, claro, son construcciones sociales y, por ejemplo, esa escuela que hablas vos puede haber cambiado el mandato, o sea, no sé ni qué escuela es ni nada por el estilo, pero a veces cambian hasta los propios mandatos, ¿no? Una escuela que se caracterizaba por ser muy democrática, por ejemplo, después con los actores institucionales que forman parte de ahí, se convierte en una autoritaria. Claro. Pero algunos mandatos se mantienen. Por ejemplo, la escuela técnica, como decía Pablo, también la escuela técnica viene con esta idea del trabajo. Entonces, para trabajar, de acuerdo a los actores que componen esa institución, tenés que mantener determinado, digamos, orden o determinada precisión, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, y no toda la... No...
porque se hablaba del mandato dentro del PEI, digamos, como el PEI era en permanente elaboración, pero que el mandato que había de alguna manera sido la base de todo el resto del PEI era este de evitar la deserción de los A mí me parece estudiantes. que eso sería una visión, o sea, evitar la deserción estaría vinculado con la visión institucional, más allá del mandato. ¿Entendés? O sea, Claro, que por eso a mí sonaba raro, nunca terminaba de cerrarme, tal vez por la palabra mandato, pero no terminaba como, me daba la idea de que mandato era algo inflexible, digamos. y medio que sí, que es medio inflexible y que después se puede ir reconstruyendo, pero en realidad, digamos, o sea, era una escuela secundaria, ¿no? Lo que estás diciendo vos. Más allá Sí. que sea una escuela de gestión social o lo que fuera, pero de alguna manera, ¿en qué contexto fue creada la escuela? No, esta fue una de las, era una escuela que tenía el eje B, así que fue hace bastante tiempo. Bueno, entonces, bueno, como mandato, capaz que debe haber tomado que como mandato era lo que planteaba la ley de, digamos, Claro. sostener la trayectoria de los estudiantes. Que era algo, claro, para ese momento bastante novedoso, que ahora Y nosotros bueno, lo tenemos. pero a ver, digamos, la escuela, a partir del 2006, la Sí, escuela secundaria es otra escuela. claro, exactamente. Y cuando habla de la inclusión de todos, Ujú. Sí, entonces sí, ahí puede ser que esté el mandato puesto. O sea, que se haya dicho, bueno, a ver, tenemos este mandato, entonces lo tenemos que traducir en nuestro proyecto de esta manera. claro. Sí, sí. Sí, me ¿Mm? queda claro. Bien. Sí, se aclaró el panorama. Gracias. De nada, Mauricio. Bien. Creo que alguien está hablando, ¿no? Bien. Bueno, esto viene mucho, un poco bastante del marco de, digamos, la misión, sí, que viene del tema de ¿cómo se llama? De la parte empresarial un poco, pero digamos, de alguna manera es pensar, ¿no? Bueno, la misión, digamos, tiene que ver con, digamos, o sea, el porqué de la existencia de esa escuela, ¿sí? Por qué ha sido fundada, qué características tiene, su evolución histórica. Vieron que hay escuelas que, por ejemplo, nacieron, ¿sí?, con una determinada, digamos, misión, que por ejemplo el tema de la escuela 714 allá por los años 80. ¿Ustedes sabían cuál era la misión por la cual fue creada la escuela 714 allá por los 80? No, profe. Bien, la escuela 714, por ejemplo, era una escuela para repitentes, ¿sí? Porque se suponía que tenían determinada edad, repetían, entonces había que hacer una escuela para ellos. La escuela 762, por ejemplo, también, ¿sí? Y de acuerdo al devenir y a los actores institucionales, su misión fue cambiando, porque después se convirtió en una escuela democrática, donde todos querían participar, ¿sí? O sea, que digamos, la misión tiene que ver con digamos, esta mirada en torno a, bueno, por qué fue creada, para qué fue creada, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con, para ir a la construcción de la misión, tiene que ver, recuperar un poco la historia, tener en cuenta a ver, perdón. A la ex 50, la 50 sigue estando, ¿o no? Sigue estando la 50, Bruno, en el barrio Corradi. Fui ayer yo. Ah, pero antes era secundaria la de arriba, que la levantó el ejército eso, porque necesitaba tener una escuela cerca y habían muchos alumnos, entonces levantaron esa escuela en pocos meses y quedó ahí. Después se abandonó eso. ¿Dónde estaba esa escuela? No sabía. Es arriba de la 50, de la primaria. Bueno, Arriba pero del vos ahí, gimnasio. sí, tenés el gimnasio, la escuela 50, después tenés el jardín a la vuelta. ¿Dónde tenés la escuela? Claro, ahí, entre esos dos. Ah, Porque esa era de chapa, decíamos nosotros, pero era de un material muy sí, blando.
No, Sí, después los cambiaron Eran hicieron otro móviles. edificio abajo y nos cambiaron. ajá, sí. ¿Qué era, la 787? No. Claro, claro. Ah, pero esa no quedaba Pero, cerca del barrio de la Marina. pero se levantó con esa misión de poder, como había tantos alumnos, crearon esa escuela eh, para mandar ahí a la gente que no podía mandar Pero a eran, las otras escuelas, ¿no? pero eran sobre todo el ejército. No. Digo que el ejército ayudó a levantar el Ah, edificio ese. ahora Fue como entendí. una escuela de emergencia, algo así. Claro. Ahora sí, a mí no me cerraba con la escuela, digo, como el ejército, vieron que a veces hay instituciones que también crean escuelas para atender a sus estudiantes, y a veces en realidad no es, por eso no me cerraba, creía que era la escuela, que el ejército había hecho una escuela para que vayan los chicos que iban a la escuela 50. Bueno, un dato con es menor, por ejemplo, la mayoría de los estudiantes que van, los hijos del ejército van a las escuelas profesionales, ¿sí? A ver, chat. Ajá, ahí está bien. Bueno, eso tiene que ver con esta cuestión de recuperar la historia, los instrumentos legales, o sea, lo que le dieron forma. Bueno, también esta cuestión que, digamos, cómo se va configurando el estilo de gestión. A ver. Ah, mirá, aprendí, qué rico, cerveza. Mirá vos. Bueno, las formas de relación, ¿sí? Y de alguna manera los procesos que dinamizaron el cambio dentro de la escuela. Bien, bueno, tenemos la misión, después tenemos la imagen objetivo, que está estrictamente vinculado con, digamos, qué es lo que quiere esta escuela lograr. Es digamos, cómo se percibe a sí misma este conjunto de actores. A partir de ahí se van a definir diferentes proyectos, ¿sí?, que van a estar redactados y elaborados por los actores institucionales para lograr, digamos, llegar a esta imagen objetiva. Bien, qué bárbaro con esto del Zoom que no se corta. Bien, son 3:30. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, a ver qué dicen acá. Esto de estar abriendo solapitas, no, ninguna, profe. Bien, ya en la clase que viene vamos a trabajar, digamos, lo que nos quedaría acerca de los contenidos, ¿sí? De lo que está explicitado, un poco lo trabajamos ya lo que está en el diseño curricular, y el texto de Bourdieu que tiene que ver con la selección y organización selección de contenidos, ¿sí? Para después empezar con la unidad 3, que es de evaluación, ¿sí? Y va a haber un trabajo práctico para la de el cierre de esta unidad, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Ya hay fecha para el No. trabajo práctico? No. Ah, perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿Sería de toda la unidad 2? sí. Ok. Vamos a ver cómo trabajamos con alguna película o algo así, ¿sí? Bueno, Espero que no me sancione YouTube como la vez pasada. por copyright. No sé qué me sancionó, no sé qué pasó ahí que no sé, me sacó el video. Ni idea tengo yo. Bueno, entonces nos estaríamos viendo el día jueves, ¿sí? Bueno, A las 2 de profe, la tarde. Dale, bueno, buena semana para todos y todas. Chau, gracias chau. igualmente. Nos vemos. Nos vemos. Chau.